Es licenciado en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional, ganador de la Beca Nacional de Investigación en Música del Ministerio de Cultura en 2006, con el libro El lenguaje del arpa en Colombia, 1970-2000. Ha compuesto y grabado más de 50 obras para diferentes formatos instrumentales, incluidos en 15 producciones discográficas, obras para teatro, cine y televisión. Néstor es ponente y tallerista en diferentes eventos nacionales e internacionales sobre análisis y pedagogía de las músicas populares. Director del grupo de investigación Sonósfera del Centro de Investigación Científica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Colocamos centro porque está hablando del CIDC, ahora se llama la ODI, la Oficina de Investigaciones. Entonces esperemos un momento y le damos la bienvenida a Néstor Lambuley. Y pues decir que mientras tanto, después tendremos al final el conversatorio con los 4 ponentes, ¿no?, de esta jornada de la mañana, con John, con Néstor, con David y con Walter. Entonces estamos aquí. No sé si ya tenemos listo el video que tenía Néstor para pasar. Y entonces, bienvenido, Néstor. Entonces, la ponencia de Néstor se titula Sonidos, Alquimia y Devenir, Travesías por las sonoridades de la reexistencia, de las reexistencias. Démosle un aplauso de bienvenida a Néstor. Bueno, bien, buenos días. Mientras miramos aquí una cosita, pues, bueno, agradecer la invitación del maestro Pedro Pablo y del doctorado, tanto que estamos vinculados al grupo Poiesis como quiera que es el grupo bajo el cual se inscribió la tesis doctoral de la cual hicimos parte. Entonces, bien, pues aquí se trata más bien de hacer una especie de recorridos un poco sobre lo que hemos querido plantear nosotros en términos de cómo lograr pensar en que las maneras en que hemos trabajado la investigación-creación tienen que ver un poco con la idea de sacarla un poquito de ese dualismo que quizás no la tenga, pero que se ha insistido mucho en eso y en el cual pues se quiere trascender un poco esa mirada, ¿no? Entonces aquí en la tesis mismo decíamos que la investigación, creación, en este caso también tomó un tercero, o sea, salimos un poco de ese 2 para ir al 3. Entonces, esta investigación se planteó desde lo transdisciplinar, que como plantea Castro Gómez, lo trans también traduce, invoca e evoca al 3. Entonces, investigación, creación, acontecimiento, creo que es un elemento importante como del cual se partió el, el, el del cual se partió para iniciar este trabajo. Y bueno, hacer unos recorridos importantes. Sonidos, alquimia y devenir tiene que ver con esas maneras en que
la vida ha hecho que uno toque diferentes actividades, diferentes roles, diferentes cotidianidades y diferentes territorios. En ese sentido, esa imagen del territorio que planteaba el maestro es muy interesante porque hemos visto que somos heterogéneos en los territorios, tenemos diferentes maneras de articularnos, de diferentes recorridos, diferentes instancias, diferentes cotidianidades, y eso hace que sea pues bastante rica las experiencias. En este caso, eh, estas maneras de cómo se ha abordado la investigación tiene que ver, tiene que ver con la manera en que a través de las prácticas hemos dicho que, o hemos hecho más bien, diferentes maneras de abordar la música sin que antes se pudiera llamar de colonial o colonial. No, no es el multiplicador. Sin que se pudiera rotular como de colonial o colonial, simplemente hemos tratado de ser consecuentes con algo que es muy importante y es visibilizar las prácticas que han sido básicamente ocultadas, representar músicas que han sido... Bien, entonces, perdón que me iba aquí como distrayendo un poquito. Entonces, la idea es como representar esas maneras en que el hecho sonoro, musical, es un elemento que está inmerso, digamos, en todo nuestro ser. Nosotros quizás desde, ya les contaré de las experiencias del sonido, eh, hemos transcurrido desde los sonidos de los territorios, desde los sonidos de las mismas músicas, de los músicos, de las pedagogías y también desde los sonidos internos, porque nosotros en últimas también somos cuerpos vibrantes y tenemos ese tipo de condiciones importantes allí. Entonces, en esa manera de cómo abordar la música, entonces, claro, hemos tenido muchas experiencias interesantes desde, por ejemplo, desde el grupo Nueva Cultura, donde hacíamos un trabajo en los territorios, pero era una apuesta también que tenía que ver con el cuerpo, con el movimiento, con la región, y era una apuesta político, artística, musical y cultural. Es decir, nos enfocábamos a esa idea llamase como se llamase, digamos, era una manera de comenzar a hacer otras prácticas. Creo que lo de colonial tiene que ver básicamente con actitudes. Como decía el maestro Miñono alguna vez, no es una filosofía, básicamente es una manera de estar en el mundo y una actitud de estar de otras formas en estas condiciones. Entonces, ese es un elemento importante que trazó los territorios, que trazó las músicas del agua, porque esta tesis tiene que ver con la ruta del agua, como ya les explicaré también, tiene una doble articulación, sonidos, ¿sí?, de los territorios, alquimia que tiene que ver con el proceso de la ruta del agua, que esa ruta del agua está en los territorios, pero también está en nuestros cuerpos, eso lo aprendimos de la acupuntura. Nosotros somos agua y tenemos posibilidades de curarnos a través de nuestros sentimientos del agua. Y obviamente el devenir, porque recurriendo un poco pues, a esas maneras del rizoma y de un poquito de las tesis de Lesianas sobre cómo el devenir básicamente está presente, digamos, en las maneras de cómo estamos siendo y estamos actuando. Entonces, ese fue un elemento importante. El otro fue tener en cuenta... las músicas, o sea, cómo el espacio digamos, de estar, eso cultural, cómo se instala en la academia. Entonces allí surge también lo que decía yo, cómo fundamos el programa de la SAP, básicamente teniendo una mirada distinta de los territorios, de las músicas, de las sonoridades que hacen parte. Las músicas, los géneros musicales no son géneros, son mundos. El porro, la cumbia no es un género musical en el estricto, es un mundo. Es un mundo, el joropo no es un género musical como, sino es un mundo, son mundos donde se pregunta por las cotidianidades, por los ritos, por las maneras en que las personas asumen la vida. Esa es la música realmente y eso integra mucho lo que nosotros hemos querido decir. Y
Así se hizo este proyecto, ¿no? No solamente porque se enseña bambuco estamos pensando que estamos haciendo música nacional, si no se enseñan sus maneras de estar, si no se enseñan sus modos de hacer, pues no solamente estamos, o sea, es decir, hay que hacer eso, porque si no la folclorología, caemos en los nacionalismos y en las folclorologías que enseñan los bambucos y los pasillos como si fuera todo. Y si no se está conectado con la cotidianidad, ¿qué significa? ¿Qué significa la música del Cauca en su manera de actuar, en su manera, en la cosmogonía? Pues no estamos pensando en lo mismo. Entonces, este programa surgió a partir de ahí. La otra experiencia entonces tiene que ver, claro, con esa experiencia de la acupuntura, pues tuve oportunidad de estudiarla, pero claro, yo desde mi campo, desde el sonido, comenzamos a mirar cómo la acupuntura aprende, es decir, es una manera de aprender de la naturaleza. Todos los tratamientos de la acupuntura tienen que ver con cómo aprendemos del agua, cómo aprendemos del viento, cómo aprendemos de la tierra, del fuego. Y los acupuntores lo que hacen es aplicar esas lógicas. Es decir, cuando yo tengo fiebre, es decir, los resonadores del agua son los que entran a trabajarse en mi cuerpo. Y eso es una enseñanza, no que se la inventó alguien extraterrestre, sino eso es básicamente los aprendizajes que tenemos de la misma naturaleza. Entonces, en ese sentido, eh, la, el vínculo con este tipo de maneras de cómo involucrar el sonido en la acupuntura ha sido interesante. Hemos tenido experiencias de trabajar con niños que llamados entre comillas especiales, ese término no es muy apropiado, pero hemos estado trabajando, no enseñándoles canciones, que es lo que las personas hacen, no, trabajando con el sonido, con la energía, con la frecuencia, con la vitalidad. Y aquí también en la tesis yo planteaba de que se habla mucho del sonido y la sanación, y yo creo que yo me he desplazado, la sanación y la enfermedad es un dualismo, es un binarismo. Yo creo que yo me desplazo de la sanación a la vitalidad, porque la vitalidad es otro concepto que puede incluir la sanación, no es que esté, digamos, por fuera, pero la vitalidad tiene que ver inclusive con la prevención y con el ser y con el estar siendo, porque la salud es un sustantivo que lo estamos manejando y la sanación quizás también sea un sustantivo que se está manejando a su modo y a su criterio. La vitalidad es una manera de estar con la frecuencia, con la vida, y en ese sentido los sonidos de la vitalidad son los que yo planteo aquí como un elemento interesante. Entonces, ese es y el otro, digamos, que tiene que ver fundamentalmente ya con algunos elementos, con un proyecto que se hizo en la universidad, que fue Cántaro del Río, un proyecto de investigación que presenté, donde a raíz de Masaru Emoto, que fue un investigador japonés que hizo investigaciones de cómo el sonido transformaba el agua. Y tiene muchas investigaciones de cómo con ciertas frecuencias puestas en el agua, las moléculas de ella misma se transformaban y hacían, es decir, que generaban movimiento. Y recordemos que el agua tiene memoria y el agua no es solamente un líquido, tiene una condición espiritual importante, pero tiene una memoria importante. El agua tiene memoria, inclusive memoria molecular, si queremos hablarlo en esos términos, pero también lo que implica el río, ¿no? Yo en la tesis hablo de cómo los ríos definieron las culturas. No es lo mismo, como decía un personaje del Pacífico, cantar un alabao en el Alto San Juan que cantarlo en el Bajo San Juan. Los territorios y las aguas determinan esas culturas y eso también es importante decirlo aquí como experto. Entonces, inspirado en Masaru Emoto, también pues hicimos ese proyecto que era pensar ir al río Bogotá, hacer unos pagamentos y hacer básicamente unas metáforas de cómo el sonido transforma las aguas. Bueno, y en muchas partes del mundo han hecho experimentos a partir de sonidos, cómo han querido limpiar ríos, han querido limpiar territorios, y eso se confluye allí en metáfora y también en realidad. Entonces, esa, digamos, ha sido como el recorrido importante, y aquí entonces vienen estas condiciones, ¿no? Ya que tienen que ver con un poco nuestra manera de cómo entrar a confrontar, ¿no? Entonces, ¿qué intenciones tenemos? Generar un desmarque de los usos normalizados del, del uso mercantilista del régimen sonoro dominante para proponer acontecimientos sonoros que produzcan y posibiliten otros modos en las prácticas musicales y otros modos de percibir
porque es que la percepción también está colonizada. Y en ese sentido, nosotros queremos es mirar otras formas de percibir, otras maneras de entender este sentido. La homogenización que de las escuchas de que la que estoy hablando, es el término que tenemos que mirar, y la vitalidad, que en este caso, en la tesis yo quise, a partir de Miñolo y también de Katia Mandoki, traté de hacer algo que se llama la sonoestesis. La estesis, que básicamente es el concepto de lo sensible, de los afectos, pero la sonoestesis, que vincula básicamente otras maneras de transitar el sonido en la vida. Y esa categoría creo que fue la que, digamos, se trabajó mucho en la parte de lo que se hizo. Y entonces, bueno, aquí se trata de hacer la intención de cómo hacer una experiencia de vida, de esta experiencia una serie de actos creativos que contribuyan a decolonizar lo sonoro, desde la dimensión micropolítica, la estesis, los afectos, para propiciar la escucha de lo que no ha sido escuchado y hacer audible lo inaudible. Ese es un concepto también interesante, ¿no? Inclusive los pintores hablan de hacer ver lo que no se ve, ¿no? Kandinsky planteaba ese elemento de poder hacer ver lo que no se ve, ¿no? Ese es el elemento, quizás la magia que tenemos también en el arte de poder estar en otros territorios. Y bueno, entonces aquí se plantea cómo es el devenir las músicas, ¿no? Entonces se trató de crear acontecimientos sonoros que articularan las culturas del agua desde las músicas regionales, las prédicas orientales de la alquimia del sonido y la experimentación ecoacústica de lo contemporáneo para fortalecer la pluriversidad sonora. Bien, en ese sentido, pues se trató de entonces de pues, comenzar a problematizar sobre la colonialidad sonora. Entonces, el sonido como hecho hegemonizado, como hecho hegemonizado y homogeneizado, que son, digamos, los elementos que se trabajaron allí. Y a partir de eso, entonces, bueno, se pudiera pensar en que el sonido es un hecho político. El sonido no es neutro, el sonido es político, de donde lo queramos mirar, y en ese sentido es lo que nosotros queremos trabajar. Y aquí entonces indagamos desde varios lados, por ejemplo, desde el aspecto formativo y las epistemes. La colonialidad nos impuso los regímenes de educación de los jesuitas que vinieron e invadieron nuestros territorios. A los indígenas los echaron para un lado, les quitaron sus instrumentos e implantaron las músicas y el adoctrinamiento eclesiástico de la conquista. Pero también heredamos toda la educación de los conservatorios europeos, donde digamos, y de donde venimos, ¿sí? A partir de cómo las educaciones se instauraron en el logocentrismo, y en ese sentido hemos experimentado otras maneras de mirar la música y de hacer la música. Aquí se enseña, se cree que la música se aprende es con la lectura, ¿no? A mí una vez un músico en Santander haciendo unos talleres, maestro, me dijo, es que, ¿cómo hago para aprender música? Yo le dije, pero si usted es un músico, o sea, usted, lo acabo de ver tocar y es excelente. No, pero es que yo no sé leer, no sé escribir música. Le dije, saber música no es poderla traducir a una partitura. Entonces, ¿por qué? Porque nos han impulsado que la música se aprende a la escritura. Y sin embargo, como aprenden los músicos en las regiones, es que la música se aprende incorporándola, se aprende desde la práctica viva, desde el movimiento, desde el hacer. Y en ese sentido es que las músicas se incorporan, ¿no? También, anécdota, a mí me dicen, ¿usted le enseñó música a sus hijas? Les dije, yo no les enseñé música a mis hijas, ellas incorporaron la música, que es distinto. No sé cómo la incorporaron, en los conciertos que hacíamos, donde viajamos en las regiones, ellas incorporaron la música, yo no las enseñé. Y en ese sentido es como aprender el músico popular. El músico popular hace que primero aprende a bailar, aprende el movimiento, aprende la significación cultural, y en últimas después aprende tocando. Carlos Miñana tiene un investigador que, a propósito de las músicas del Cauca, tiene unos artículos de cómo los músicos de la chirimía, ellos primero comienzan a estar en unos niveles de cómo su chirimía es una ruta, es una rueda de convocatoria, y ellos ahí comienzan a entender y a escuchar la chirimía, pero después aprenden a tocar la guacharaca, después aprenden a tocar el triángulo, después aprenden a tocar el redoblante, y después al final aprenden a tocar las flautas, y después aprende a tocar el músico la primera flauta. O sea, son procesos que se van dando, digamos, en la misma cotidianidad. Por otro lado,
Bien, las prácticas compositivas también indagamos sobre eso, ¿no? Aquí el compositor está mediado con que es el ser, el creador, el que tiene la, ¿no? La magia, pues, y resulta que pues no solamente la composición se da en esos territorios, en esas maneras, ¿no? Yo contrasto mucho con, con la composición en los territorios, porque lo hemos vivido, ¿no? En los territorios, las músicas se dan básicamente a partir de cómo los compositores son co-creadores de sus músicas con el otro, ¿sí? Como con el otro, para el otro y cómo se instauran en en sus maneras de comunicarse. Entonces, la composición también, ese elemento del compositor, genio, también se comienza a cuestionar porque en la práctica real, eso, en las prácticas vivas, eso es otra cosa. Eso del compositor genio, inclusive se traduce en el director de orquesta, ¿no? La orquesta es un modelo colonial, ¿no? De cómo estamos nosotros mirando esas jerarquías de la música y en ese sentido también se cuestionó. Y bueno, la homogenización también se cuestiona desde cómo las disqueras, por ejemplo, nos perfilan las percepciones y entonces las grabaciones las hacen con ecualizaciones, las mezclas, nos hacen escuchar cosas que en la práctica no son así. Un ejemplo, las maracas llaneras que antes eran de tradición indígena, que eran maracas súper importantes para el efecto danzario, la discografía las puso chiquiticas y las puso a sonar cuando eso en la realidad no es así. Y entonces la gente dice, ve, nos perfilan, ¿en dónde están las maracas? Dicen los músicos antiguos. Pues la discografía lo que hizo fue pensarla en decir, perfilarnos de esa manera. ¿Por qué? Porque se involucraba con que el instrumento mayor, que era el arpa, entonces iba a tener interferencia. Entonces comienzan a jerarquizar y esa jerarquización tiene que ver con niveles de la percepción. En la educación también nos dicen que la armonía y la melodía es lo importante, ¿sí? Y resulta que en las clases, yo que soy arpista, he tenido la experiencia de que si alguien toca la melodía y la armonía en el arpa, no va a tocar joropo, porque lo importante de una música popular no son las melodías y las armonías, son sus timbres y sus intenciones. La tímbrica y las maneras de cómo se toca una música no está solamente en la armonía y la melodía, son otros factores que alguien llamaría ahí desde la lingüística lo suprasegmental, lo que está debajo, sí, eso es lo que le da, digamos, la posibilidad de una lógica popular. Entonces, y también en los festivales ya nos damos cuenta que los músicos que vienen del campo venían con unas obras que podían durar 10 minutos, con unas indumentarias de su tierra y los ponen en tarimas a decir, usted tiene que tocar 2 minutos, tiene que ponerse tal uniforme y tiene que tener tales instrumentos. O sea, digamos, eso es cómo se ha homogeneizado todo el problema de la colonialidad. Entonces, bien, a partir de ahí entonces se han hecho trabajos importantes. Eso es mirar el modo de hacer alquímico que tiene que ver con eso que yo les comenté, cómo el agua y la madera y el metal producen el agua y esa agua también está tanto en los territorios como en nuestros cuerpos. Y esa es quizás lo que yo llamo la transición o la fabulación que quiero hacer en esta tesis. Cómo hacer la fabulación de nuestras aguas internas y las aguas de los territorios, que es una apuesta el otro, digamos, bueno, hice muchas composiciones sobre las polifonías del agua. Trabajamos con, quizás ahorita podamos ver una parte de un pequeño videíto sobre cómo estas polifonías del pozo, el manantial, el arroyo, el río y el mar, que es la ruta del agua, también están en los resonadores nuestros y están en las posibilidades de entenderlas como una manera de fluir. Porque en últimas, cuando yo decía que el problema de la sanación está es con la enfermedad, yo planteo la vitalidad que está con el fluir y la resonancia. Es distinto, separamos uno desde otras condiciones, desde otros enunciados. Ahí entonces, bueno, hemos hecho muchas prácticas junto con la caligrafía china, porque la caligrafía, ideografía china sí que es un ejemplo de precisamente quitarnos ese sentido del occidental y pensar en la comunicación de otras formas y de otras maneras junto con la música. Aquí están las condiciones, los territorios, las músicas y los territorios también. Alguna vez hice un mapa parecido, Mariela me acordaba de lo que presentó el maestro anterior de cómo estos territorios se comienzan a volver casi rizomas en la medida en que no están en un lado, se separan del otro, comienzan allí, es decir, como la cinta de Moebius, que también quise hacer alguna vez con música, ¿no? Que ella digamos, se va, no tiene ni derecho ni derecho ni revés, ¿no? No tiene ni antes ni después, es un elemento que está
que fluye y en ese sentido es como se plantea. Entonces aquí están las músicas del agua, hice prácticas en el Patía sobre mingas sonoras, cómo se trabaja la cumbia desde las maneras de las ruedas de cumbia, cómo se ha hecho. Y bueno, aquí se plantea lo liso y lo estriado, que es un concepto filosófico, pero que tiene que ver con las maneras en que las culturas se hacen. Aquí hay músicas lisas y hay músicas estriadas, y la mayoría tienen de juntas, pero es saberlas entender. Hay un concepto que se llama contar para ocupar o ocupar sin contar, que son las músicas, por ejemplo, las músicas del Pacífico tienen esa virtud de ocupar sin contar, no están preocupadas de los compases, están preocupadas es del fluir sonoro, y ese es el elemento de lo no lineal también en el tiempo, ¿no? Esas músicas no tienen linealidad en el tiempo, son resonancias y fluidez. Bien, y entonces aquí, bueno, yo estuve en el Patía, entonces haciendo, con el apoyo del maestro Adolfo Albán, haciendo, digamos, algunas prácticas de mingas sonoras que se hicieron alrededor de sus entornos. Importante, allí hicimos prácticas de escuchar el agua, y la comunidad decía, vea, yo no he escuchado el agua, y hicimos la práctica de que ellos escucharan el agua de un pozo que ellos tenían al lado, y les pareció interesante mirar cómo su agua no, que la han tenido al lado, no la habían escuchado y sentían bastante energía, digamos, de cómo esas prácticas orales se convirtieron en poderes epistémicos, ¿no? La oralidad es un elemento epistémico muy importante en las comunidades. Entonces hicimos un trabajo bien interesante allí. También hicimos ofrendas en ese sentido de hablar del río, la alquimia del río y del pozo y del manantial y que van al mar. Entonces, el río Bogotá, que hemos trabajado sobre él, pues es el río Bogotá que va por los valles interandinos y después llega al mar. Hicimos ofrendas en las comunidades, en los afluentes del río Bogotá en Soacha. Y con los taitas que estaban aquí, de los muiscas y los pijaos, haciendo un trabajo de ofrenda. Hicimos unas ofrendas en los humedales de Tierra Blanca y Canoas en Soacha. Bien, aquí es como que está en juego, está la sonoestesis, está el sonido sutil, está la vitalidad, pero también está la transcursividad, los acontecimientos sonoros, las influencias, el sonido, el territorio, y están lo ecoexperimental, la fractalidad, los territorios. En fin, y claro, en todos está la ruta del agua, en todos hay performancias, en todos hay las escuchas. Y vamos a ver que las escuchas, aquí en este proyecto se trabaja la escucha como un acto creativo, no como un acto receptivo o pasivo. La escucha es creativa y digamos, es una manera de generar conocimiento. Y bueno, y la co-creación, que es el elemento clave. Y llegamos al concepto del acontecimiento musical que se presentó, digamos, como parte de este trabajo. Y un montaje que se hizo inmersivo, con una disposición, digamos, sonora distinta, y se planteó sobre 4 escenas. Este que se llama La Alquimia Sonora, voy a tratar ahora que solamente me permitan colocar 4 minutos de un pequeño video para que se pueda entender esto, porque si no, pues hablar de música sin sonidos es muy raro. Bien, pero voy a explicar. La alquimia sonora, eso tiene que ver con ese proceso en el cual se hicieron, digamos, instalaciones, la escucha fue inmersiva, y se trabajó básicamente con caminar el sonido. O sea, que el público no solamente estaba en una situación de receptividad, sino que también se caminó el sonido a partir de composiciones que se hicieron sobre la ruta del agua. Entonces se inicia con un leitmotiv. Aquí también hay un elemento interesante, y es como se encuentran los temperamentos, las afinaciones occidentales con las afinaciones no occidentales, ¿no? Y ese es un elemento interesante de hacer escuchar lo que no ha sido escuchado. Generalmente nosotros escuchamos músicas que están todas afinadas con el 440, como decimos nosotros. Las marimbas del Pacífico ya las afinan como un piano, pero aquí, pues bueno, eso obedece a otras condiciones, pero aquí tratamos de poner unas gaitas a sonar con las arpas, y eso fue, digamos, hacer sonidos que no han sido escuchados para entender básicamente las dinámicas de cómo el sonido se puede transformar a otras percepciones que no han sido dadas. Hicimos unos ejercicios del canto armónico que yo he aprendido del canto tibetano, que es un canto muy sanador, y el masaje sonoro, que tiene que ver con esas maneras de cómo nuestras aguas que están en nuestro cerebro, las aguas del pozo que están allá metiditas, pero cuando abrimos los ojos vemos la luminosidad de nuestras aguas del cuerpo. Los ojos dan nuestro sentido le dan la luminosidad a nuestras aguas. Y en general, todas esas maneras de cómo sentir y mover el agua fue interesante. Y las polifonías que se hicieron como el elemento
de transcurso, se hicieron mantras, las personas grabaron mantras, porque también el espectáculo trataba de que el público fuera parte de la performance, no solamente que fuera el artista y el público, sino que el público también hizo parte de eso. Entonces aquí están como las partituras un poco de lo que se hizo con ese primer movimiento. La alquimia sonora, el leitmotiv, las polifonías, los mantras, estas son partituras que son hechas un poco pensadas en esa manera de cómo se hace. Lo otro es el segundo movimiento que se llama el Pacífico Otro, que tuvo que ver pues básicamente con esas músicas de resistencia, de la fuerza del canto, de restituir lo heterogéneo, porque esas músicas no las han homogeneizado, entonces ¿por qué no restituimos eso heterogéneo que están en esas músicas? Y bueno, y las fuerzas del agua que están allí plantadas, y se hizo a partir del arrullo, que es ese canto primigenio de las mamás con sus hijos, que esas son las primeras sonoridades que aprendemos y que vienen junto con el agua, ¿sí? Vienen del vientre y esos cantos, recuerden que el oído es el primer sentido que se despierta en nosotros y el último que desaparece, según los científicos. Pero esa es una manera de entender cómo el arrullo es una manera de apropiar la música. Los pulsos del patía, esta es una experiencia interesante porque de todo lo que hicimos de las mingas, yo también grabé todo el ecosistema y se hizo que las mujeres que cantaban los cantos de boga hicieran una interacción con las biofonías y las geofonías, que son los sonidos de la naturaleza, pero no como paisaje sonoro, no como algo que está, sino que básicamente eran otra banda de músicos que estaban, digamos, interactuando, o sea, integrar esos conceptos. Y el currulao otro, que básicamente es un sistema de cómo un currulao se puede volver un rizomático de cierta forma, comenzamos de otras maneras, interactuamos de otras maneras, y ese creo que es una manera de entender eso. Bueno, está aquí los pulsos del patía, estas partituras que básicamente son las que nos demuestran este tipo de condiciones importantes. ¿Sí? Y está la fiesta ofrenda, que tiene que ver con la manera en que las voces del humedal, cómo se fueron transportando, se fueron haciendo bambucos interandinos y llegamos a las cumbias, a la cumbia fuchi. Fuchi es un octograma que se maneja en Oriente, pero tiene que ver básicamente con estados del cuerpo y estados básicamente de la condición humana. Y entonces hicimos la rueda, la rueda de cumbia, que es un elemento que se hace en la costa, hicimos la rueda de la cumbia fuchi. Bien, me voy a permitir poner un video entonces que tiene que ver con esas prácticas, un pequeño video. Vamos a ver aquí cómo está. Aquí. Esto que está, voy a presentar se hizo en hora y media, ¿no? Aquí está en 5 minuticos, 4 minuticos, pues por el tiempo. Pero sí es interesante que miren, voy a poner momentos, porque no, pues obviamente no me da el lujo de poner como la secuencia, pero voy a poner momentos solamente. Ese símbolo que ven al fondo es el símbolo del agua. Dispongámonos como caja de resonancia para mover, tocar y hacer el agua. Los movimientos del agua son los que fluyen en nuestros cuerpos y los que fluyen en las regiones y en los territorios. Y esa ruta del agua es la que nos enseña a vivir, a la vitalidad. El río es el agua de la manigua, habla y a sin su vez cesar es la piel de y un nunca abrazo se receloso. repite. Mirar el poder
del agua en su hermosura inconsciente y la sensualidad que lleva adentro. El agua es luminosidad, fertilidad, crecimiento, nacimiento y renacimiento. Aprender de las virtudes del agua, libre maná, para hacer más. Oye, mi niño, te quiero cantar al vaivén de cuna, un piquito da. Oh, río, cuando voy en mi canoa, ve, canalete ronca y suena, ve, y entre pianguas y manglares, ve, voy bogando en luna llena, ve. Manantial de la callaza, de historias y tradición, en el luto ni el patía, agua, vida y sanación. Manantial de la callaza, de historias y tradición. Esta ofrenda y este pagamento que hacemos al ecosistema del río Bogotá, porque este es el ecosistema que sale de la montaña y va hasta el mar. Entonces estamos haciendo la ruta del árbol. ¿Quién será el padrino de ese arbolito? Dina Marcela Méndez González, soy la mayora del Cabildo Mixta de Soacha. Mi nombre es José Antonio Barreto Prada, venimos del sur del Tolima como pueblo fijado. El agua es vida, claramente. El agua es los fluidos del Ambra desde la siembra. Esa es la similitud tan grande, porque la madre naturaleza es una madre consciente. A través del cuidado, no es solamente venir y sembrar, sino cuidar. Bueno, bien, creo que, bueno, esta es una experiencia que se presentó el 11 de abril en la SAP, donde, repito, la escucha era inmersiva, como se dieron cuenta, la disposición del público era en círculo, digamos, no, se trató como de quitar esos esquemas poco tradicionales. Y quisiera comentar algo también muy interesante aquí en este currulato, y es que el arpa, que es un instrumento diatónico occidental, y las marimbas, que son de instrumentos, digamos, las marimbas tradicionales, no están con la afinación occidental, obviamente. Antes alguien dice que el temperamento occidental desafinó a la naturaleza, dicen, ¿no? O sea, Occidente desafinó los sonidos de la naturaleza. Pero bueno, eso son básicamente maneras de verlo. Pero aquí se hizo un proceso interesante, y es que el arpa, que es tradicional occidental, digamos, con la afinación, yo la hice con la afinación de una marimba tradicional del Pacífico. O sea, no, pues un poco
pues siquiera al contrario, ¿no? Las marimbas del Pacífico se han occidentalizado. Aquí yo lo que hice fue básicamente, como yo dije en la tesis, esta arpa llanera se puso en clave Pacífico. O sea, se hizo básicamente retomando esas sonoridades heterogéneas que no están en el temperamento occidental. Para finalizar, entonces quiero pues establecer entonces algunos elementos que tienen que ver con ese concepto de la sonoestesis, que es esa manera de pensar el sonido de otras formas y de otras percepciones. Entonces dice así, la sonoestesis como categoría central de este trabajo articula la estesis, el sonido sutil, la alquimia sonora, la resonancia, la micropolítica, la transmodalidad, la vitalidad y las polifonías del agua. La micropolítica es una palabra que la leo rápido, pero es muy interesante en este proyecto. Este proyecto está parado desde la micropolítica, un poco desde lo sutil, desde la subjetividad, la transformación de la subjetividad como elemento, como potencia también, que es interesante revisar. La sonoestesis tomó cuerpo y nos permitió resustituir las relaciones del sonido antes no percibidas por los oídos de la colonialidad sonora. La sonoestesis está planteada como la sonoridad que emerge de los afectos, de los territorios y la experimentación. Es la música de la vitalidad que marca una pauta para el modo de obrar de colonial. Inclusive aquí también he planteado, nosotros no esta tesis no está pensada como obra, sino como una manera de obrar, que es distinto. Obrar es diferente a pensar en obra. Y ya digamos que desde una perspectiva de colonial se puede pensar en que la sonoestesis es una deconstrucción de las prácticas sonoras del capitalismo. Se trata de del desmarque de una sonoestesis creadora frente a un régimen sonoro instituido por el discurso colonial. Este es un acontecimiento que deriva, digamos, otros caminos y en ese sentido no es terminado ni es acabado. Por eso invoca a una música en interrogación, como una música que no está terminada. Y ya para finalizar, entonces, ¿qué es lo que viene, no? Será un aporte para el posicionamiento de los estudios artísticos, como la creación de conocimientos sensibles. Se presenta como una manera distinta de generar narrativas otras. La composición colaborativa y colectiva es digamos, una potencia importante allí. Y como ya dije, la connotación del campo de la sonoestesis pretende incidir en el comportamiento de los sentires, sus afectos, para desmarcarnos de esa estética domesticada. Se propone un nombrar diferente a las prácticas del sonido vital energético y hacer un aporte conceptual al campo de los estudios artísticos y culturales. Bien, eso es. Muchas gracias.